Hechos que transforman la realidad. Vamos a estar hablando de la labor que realiza la doctora Ana Zoila Guillén Mata. Ella es coordinadora del Programa Regional de Fibrosis Quística en el Estado de Aragua, por supuesto, desde el año 2019. Vicepresidente de la Fundación Fibrosis Quística Solo Respira, neumonólogo pediatra egresada del Hospital José Ignacio Baldó. Por supuesto, también ha tenido la labor en el Hospital JM de Los Ríos como pediatra. En la actualidad cumple su ejercicio profesional en el Centro Médico de Maracay. Y bueno, el tema que nos ocupa la fibrosis quística, y es que recientemente conmemoramos el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Un recordatorio que millones de personas en todo el mundo viven con condiciones que a menudo son poco conocidas y difíciles de diagnosticar. Se estima que existen más de 7.000 enfermedades raras que afectan un porcentaje significativo de la población de nuestro planeta Tierra. Y es por eso que hoy, en estas por dos razones, queremos arrojar una luz sobre este tipo de enfermedades. La fibrosis quística es una de ellas y tenemos el honor de recibir a la doctora Ana Zoila Guillén, una experta en esta materia, y nos explicará todo lo que necesitamos saber sobre esta enfermedad oculta. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Éxito y al programa de Por Dos Razones. Yo diría que son muchas razones. Cuanto a la enfermedad de fibrosis quística, hoy hablaremos de ella. Es una enfermedad genética que, aunque se considera rara en algunas regiones, tiene una mayor prevalencia de lo que nosotros pensamos. Es más frecuente y es subdiagnosticada, y es una enfermedad respiratoria frecuentemente. ¿Qué es? Para que las personas puedan entender, cómo se diagnostica, cuáles son sus síntomas, para que las personas tengan como esa previsión y, como siempre lo decimos, que vayan al especialista. Bueno, la fibrosis quística es una enfermedad genética que afecta principalmente los pulmones y el sistema digestivo. Esta enfermedad va a provocar una producción anormalmente espesa de moco, y eso es por una falla en una proteína que nace el paciente con esa condición. Como estoy comentando, una enfermedad genética. Esto va a bloquear las vías respiratorias y va a provocar dificultad respiratoria e infecciones frecuentes en el paciente. Sobre todo los síntomas principales son respiratorios. Aparte de eso, va a tener trastornos digestivos, problemas de mala absorción, eso lleva a desnutrición, lleva a inmunodeficiencia y una muerte prematura. Bueno, por lo que nos está contando, este tipo de enfermedad puede afectar la vida de este paciente. ¿Tiene cura? No. La enfermedad de fibrosis quística es una enfermedad genética, es incurable. Hasta ahorita existen tratamientos muy costosos por ingeniería genética, se ha logrado avanzar en esos tratamientos, pero no tiene cura. ¿Es una condición genética? ¿Netamente genética? Sí, es genética. Para que se pueda presentar la enfermedad, ambos padres deben ser portador del gen. Okay. Ese es un gen que se llama CFTR, que conduce el cloro. Al ver problema con ese electrolito, vamos a tener secreciones espesas en las vías respiratorias y parte de las vías digestivas. ¿Hay un incremento de ese electrolito del cloro en el cuerpo físico o hay una disminución? ¿Cuánto es el porcentaje? Lo que pasa es que dentro de las células, a nivel del epitelio, va a haber una disminución porque va a estar bloqueado la salida del cloro. Pero el cloro junto con el sodio arrastra agua, y esa es la importancia del moco. El moco que nosotros tenemos cuando hay una gripe, algo así, tiene que lubricarse con agua. Tiene un alto contenido, un 60% de agua, y lo demás son proteínas. Ese mismo moco lo tenemos dentro de todos nuestros conductos, hablándose de lo que es el tracto respiratorio a nivel de los bronquios, y ello va a permitir que fluya un cierto movimiento de cilios para que se pueda transportar el moco y puedan salir ciertas sustancias que son dañinas. Bueno, de hecho, con el COVID-19 se veía que se generaba una especie de fibrosis quística. ¿No es igual a esta enfermedad genética? No.
La enfermedad que vimos ahorita con el COVID lleva una fibrosis pulmonar. Okay. Pero en algo sí se parece, porque infecciones, en este caso de la fibrosis quística, va a llevar a una inflamación permanente. Eso va a llevar a una obstrucción y va a llevar a una inflamación y va a llevar a cicatrización. Infección tras infección lleva una cicatriz en el pulmón. Okay. Y el pulmón se pone rígido. Eso es lo que llamamos fibrosis. Okay. Y quistes son espacios aéreos que están dentro del pulmón. Entonces de allí viene el nombre de fibrosis quística. En ese caso. Y en el COVID es porque el pulmón no hay elasticidad y queda un tejido cicatricial, queda permanente y él no se puede expandir el pulmón y lleva a restricciones y dificultad respiratoria. Enfermedades respiratorias, más allá de una gripe, por ejemplo, lo que somos alérgicos, asmáticos, a veces tenemos crisis frecuentes que pueden confundirse con este tipo de patología. Desde este punto de vista, ¿cuáles son sus recomendaciones para esas personas que nos están escuchando? Por supuesto, no queremos generar alarma, pero algo puntual, observable, desde qué edad hay que estar pendiente y si esto se puede desarrollar solo desde niños o puede ser ya en la etapa adulta. Oye, generalmente se diagnostica en la niñez porque es más grave. Todo va a depender de la función de la proteína. Si la proteína me funciona menos, o sea, un 2%, 1%, generalmente se diagnostica antes. Y entonces el paciente va a presentar desde niño, por lo menos un recién nacido, que es muy característico de la FQ, es un niño que no puede evacuar. Okay. Eso es una característica importante. Le llamamos ilio meconial. Okay. Las primeras evacuaciones en el recién nacido. Y después en el bebé, en el niño a medida que va creciendo, va teniendo infecciones recurrentes. Pero son infecciones con atelectasias, atrapamientos de moco dentro del pulmón. Okay. Y va trayendo sibilancias. A veces se confunde el mismo médico en decir de que es un paciente asmático y catalogan como asma porque se parece en cuanto a las sibilancias. Sí, señor. Hacen crisis como de asma, pero no es asma. Inclusive pueden tener también condición gástrica. A veces hay pacientes que tienen esa condición gástrica. Como reflujo gástrico. Como reflujo gastroesofágico e insuficiencia pancreática. La insuficiencia pancreática va a hacer que el paciente no pueda absorber bien los alimentos y va a botar todos los alimentos por medio de las heces. Okay. Entonces, aparte de los síntomas respiratorios, generalmente tienen síntomas digestivos, concomitantemente van a la par. O sea, los síntomas digestivos con los síntomas respiratorios. O también puede manifestarse con síntomas digestivos. Y si hubo un mal diagnóstico desde niño, ¿el adulto puede desarrollarla? Sí. ¿Y qué pasa? ¿O cuál es la expectativa de una persona, una expectativa de vida de una persona que lo padezca? ¿Puede vivir controlado? ¿Puede tener calidad de vida? Bueno, la expectativa de vida se ha mejorado gracias a los avances y tratamientos. Antes un niño, te estoy diciendo del año 1930, cuando se hace el descubrimiento de la enfermedad, vivía un año nada más. Ahora, con nuevos tratamientos puede tener una expectativa de vida hasta los 70 años. Wow. Se han hecho diagnósticos en pacientes adultos porque se confunde la enfermedad como un proceso asmático o como una enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Wow, qué interesante, doctora. Mire, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero no es una pausa de esa que no nos gusta, es una pausa que nos encanta, porque vamos a disfrutar de buena música al estilo de Éxitos Sonidos en Primera Fila. Estamos conversando con la doctora Ana Zoila Guillén Mata y ella nos está brindando todo su conocimiento sobre la fibrosis quística, así que no se aparten de nuestra sintonía, vamos con este tema y continuamos con esta conversación. La ciudad trasciende. Y 54 minutos de la tarde, continuamos, esto es por dos razones. Estamos hablando con la doctora Ana Zoila Guillén Mata, ella es coordinadora del Programa Regional de Fibrosis
fibrosis quística en nuestro estado. Y bueno, el especialista que nos está brindando más detalles de eso que no se dice común en las entrevistas. ¿Cuál es el origen? Porque esta enfermedad tiene su origen particular de acuerdo, vamos a decir, al origen de nuestra, vamos a decir, de nuestra familia, si somos europeos, si somos latinos. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, como sabemos, Venezuela es una población que tiene una etnicidad múltiple. Cultural. No sé, sí. Y genética, sí, porque nosotros tenemos descendencia europea, como sabemos de la independencia. Blancos criollos. Sí, entonces la enfermedad proviene de esa zona europea, caucásica. Ok. Y somos mestizos. Ok. Entonces generalmente por eso es que hay una mezcla, con esa mezcla, y por eso somos tan divinos, los venezolanos somos bellos, por esa mezcla que tenemos. Y la enfermedad... Multiétnico, vamos a decir. Multiétnico, esa es la palabra. Entonces, la enfermedad, como le digo, que es genética, tiene que tener varias, padre y madre, debe importar el gen para que se pueda presentar. Por eso que es una de las enfermedades no tan frecuentes, es una enfermedad rara, pero a su vez es subdiagnosticada, no se piensa. Inclusive el médico, a veces hasta los mismos médicos, nosotros mismos no logramos pensar en la enfermedad. Cuando usted escucha fibrosis quística, se refiere a que quiste de los ovarios, sí, no se sabe, sí, no tiene como... relación con lo respiratorio. Ah, con lo respiratorio, no lo relaciona, pero ya sabemos a partir del COVID la condición que se vivió con el COVID. Aunque no es igual, bueno, yo lo viví con el COVID-19, una especie de fibrosis que es difícil limpiar los pulmones y de verdad la calidad de vida cambia. Pero ese diagnóstico desde el punto de vista ya médico, de laboratorio, de ciencia, ¿cuál es ese paso a paso? Bueno, una de las cosas que vemos, aparte de lo que comenté, de infecciones recurrentes, también sinusitis, pólipos, no solamente puede ser neumonía, puede ser una sinusitis que sea recurrente, puede tener fibrosis quística. Pero una de las cosas que nos llama la atención es que el paciente tiene un sudor salado. Inclusive cuando uno al besar a su hijo, si su hijo, usted ve que al besarlo tiene una sensación salada. Como unos cristales de sal. Cristales de sal se presenta. O a veces cuando se mete debajo del agua, demora mucho las arrugas dentro del agua. O sea, más del tiempo necesario, entonces eso pudiera ser una fibrosis quística. A veces se enmascara, porque la fibrosis quística no es que tiene un solo síntoma. Lo que pasa es que hay varios tipos de fibrosis dependiendo de la función de la proteína que tiene el defecto. Okay. Entonces, si la función está más disminuida, va a tener más síntomas, pero de repente un adulto que no pueda procrear, sobre todo un caballero masculino que sea zospérmico, tiene baja cuenta de espermatozoides, solamente con eso puede ser fibrosis quística, nada más, y ser infértil, de infertilidad masculina, y solamente la infertilidad puede ser que tenga un diagnóstico de fibrosis quística. Si hablamos de, bueno, usted maneja una estadística de casos del estado Aragua con este tipo de enfermedad, digo por la responsabilidad que tiene desde el año 2019, y cuáles son los desafíos que enfrentan los pacientes con fibrosis quística. Bueno, en cuanto a las estadísticas, tenemos muchos pacientes que han emigrado, los pacientes también falta de tratamiento. Okay. Son los desafíos. Sí, entre los desafíos que tenemos es el alto costo del tratamiento. Okay. Los pacientes con fibrosis quística tienen que nebulizarse todos los días de su vida. Es un COVID permanente, es persistente. Y usar mascarilla para evitar infecciones cruzadas. Ellos no pueden estar dos pacientes juntos, porque se infectan y tienen infecciones bacterianas que necesitan tratamientos con antibióticos de amplio espectro. Se desarrollan distintas infecciones bacterianas, además de la enfermedad de base. Y el tratamiento de sí, al llevar a la fibrosis pulmonar, lleva una insuficiencia respiratoria, y esa insuficiencia respiratoria puede llevar a que el paciente pierda el pulmón y a un trasplante de pulmón. Es lo que desencadena el paciente. Bueno, lamentablemente el tiempo en radio vuela. Doctora, vamos a tener otras oportunidades para continuar escuchando sobre este conocimiento y tomar
prevención, acudir al médico. Conversamos con la doctora Ana Zoila Guillén Mata, coordinadora del Programa Regional de Fibrosis Quística. Muchísimas gracias. Por favor, sus redes sociales. Bueno, nosotros estamos bajo la Fundación Fibrosis Quística Aragua y mi correo es tuneumopediatra21@gmail.com. Muchísimas gracias y sobre todo el uso del tapabocas. Los virus están latentes y hay mucha contaminación en el ambiente. Exactamente. A cuidarse, o inclusive si hay algún incendio forestal o algo, bueno, como una recomendación, usar el tapabocas, los filtros. Muy bien. Ese es otro tema con el que vamos a conversar con usted. Son las 3 de la tarde.